Buen día muchachos, les habla el profesor Andrés Mancera, bienvenidos a mi canal. Hoy seguimos con nuestro curso de razones y proporciones y bueno, hoy vamos a hablar sobre regla de tres compuesta. Voy a explicar este tema con un sencillo ejemplo que allí lo podemos leer. Dice así, 4 empleados trabajando 2 horas digitan 96 páginas. Si en la oficina normalmente hay 12 empleados que trabajan 6 horas, ¿cuántas páginas digitarán en las mismas condiciones? Bueno, para empezar les repito que es muy importante hacer una muy buena lectura de los enunciados en estos ejercicios. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las magnitudes, las cantidades que nos está hablando el ejercicio. Entonces, si yo lo leo de nuevo, me doy cuenta de que hay varias magnitudes. En este caso, una magnitud es empleados. Entonces, me está hablando de 4 empleados. Allí hay una magnitud que la voy a copiar aquí. Empleados, número de empleados. Si sigo leyendo, dice 4 empleados trabajando 2 horas. Horas también es una magnitud, entonces voy a copiar la magnitud horas. Y si sigo leyendo, dicen que digitan 96 páginas. En tan solo este renglón encontramos las tres magnitudes. Número de páginas resulta ser otra magnitud. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no colocó aquí horas y aquí páginas? La verdad, coloqué páginas en la mitad a propósito y ya se van a dar cuenta por qué lo organicé de esta manera. Si sigo leyendo, dice, si en la oficina normalmente hay 12 empleados, empleados ya lo tengo aquí, que trabajan 6 horas, horas ya las tengo aquí. ¿Cuántas páginas es la pregunta? Y bueno, páginas es otra magnitud que ya la tengo aquí. En últimas, en este ejercicio encontré tres magnitudes. Cuando tenemos tres magnitudes, a eso le llamamos regla de tres compuesta. Por lo general, en los anteriores videos había explicado regla de tres simple y en regla de tres simple solo aparecían dos magnitudes. Cuando aparezcan tres, le vamos a llamar compuesta. Y bueno, ¿de qué manera vamos a desarrollar este ejercicio? Lo primero que vamos a hacer es organizar la información debajo de estas magnitudes de la siguiente manera. Dice acá 4 empleados, entonces debajo de empleados voy a colocar el número 4. 4 empleados trabajando 2 horas, entonces debajo de horas voy a colocar el 2. Y dice más adelante que digitan 96 páginas, entonces debajo de páginas escribo el 96. En este renglón, aquí está organizada la información que está aquí en esta primera parte del enunciado. 4 empleados en 2 horas digitan 96 páginas. Sigo completando la información. Dice, si en la oficina normalmente hay 12 empleados, entonces aquí debajo del 4 voy a colocar 12. Que trabajan 6 horas, entonces aquí debajo del 2 voy a colocar 6. Y la pregunta es, ¿cuántas páginas? Como la pregunta nos están preguntando por las páginas, debajo del 96 voy a colocar una X que es el valor que quiero encontrar. Y listo, aquí ya tengo organizada la información de este enunciado, de este problema, ya tengo la información muy bien organizada. Y aquí es donde les quiero comentar por qué coloqué páginas en la mitad. Coloqué páginas en la mitad a propósito porque a mí me gusta que por lo general la incógnita o el valor que vamos a encontrar quede en la magnitud de la mitad. Si hubiese escrito páginas acá, me hubiese quedado la X acá. Pero me parece que es mucho más organizado que quede en la mitad. Si usted es la incógnita, pero a mí me gusta que esté en la mitad por la siguiente razón. Ya tenemos las tres magnitudes, empleados, páginas y horas. Ahora lo que vamos a hacer es analizar qué relación hay entre cada una de las magnitudes. Bueno, entre todas no. Vamos a analizar qué relación hay entre páginas y empleados y entre páginas y horas. Es decir, que la magnitud
o la cantidad que tenga la incógnita, la X, la vamos a comparar con las otras dos, las páginas con empleados y las páginas con horas. Voy a empezar haciendo el análisis de páginas y empleados para saber qué relación hay entre las páginas y los empleados, saber si hay una proporción directa o hay una proporción inversa. Entonces, para analizar, voy a empezar por los dos valores que ya están completos aquí en la magnitud, en empleados, y analizo. De 4 a 12, la magnitud aumentó o disminuyó. Creo que es fácil darse cuenta que la cantidad aumentó. De 4 a 12 aumentó. Ahora vamos a descartar estas horas. No vamos a pensar en horas, sino estamos analizando empleados y páginas. La pregunta es, si 4 empleados realizan 96 páginas, ¿será que 2 empleados realizarán más o menos páginas? Creo que es lógico pensar que si hay más empleados, pues habrá más páginas. Entonces, si analizo, aquí va a aumentar. Si 4 empleados hacen 96 páginas, 2 empleados van a hacer más páginas, ¿cierto? Entonces aquí, por eso coloco el más. Aumenta la magnitud de páginas cuando la comparo con empleados. En este caso, como las dos aumentaron, como las dos variables aumentaron, quiere decir que la relación que hay es directa, ¿cierto? Si las dos aumentan o las dos disminuyen es directa. Entre empleados y páginas la relación es directa. Y si se dan cuenta, todo lo hice con flechas azules y con símbolos azules para que sepan que aquí esta es la relación entre empleados y páginas. Ahora voy a relacionar páginas con horas. Voy a mirar qué proporción tienen, si tienen una proporción directa o inversa. Entonces empiezo analizando las horas. Entonces voy a analizar qué pasa de 2 a 6. Creo que es muy fácil darse cuenta que la magnitud aumenta. De 2 horas a 6 horas la magnitud aumentó, ¿cierto? De 2 a 6 aumenta. Ahora la pregunta es, si trabajando 2 horas hacen 96 páginas, ¿será que trabajando 6 horas harán más páginas o menos páginas? ¿Será que esta va a aumentar o va a disminuir? Bueno, creo que también es lógico pensar que va a aumentar. En 2 horas hacen 96 páginas, en 6 horas van a aumentar el número de páginas. En este caso omití esta de empleados, no tuve en cuenta esta de empleados, simplemente me fijé en páginas y en horas. Y miren que lo coloqué en un color naranja para que ustedes lo diferencien. En este caso, como las dos magnitudes aumentan, la relación también es directa. En estos casos pueden suceder varias opciones, que las relaciones sean inversas o que una sea directa y la otra inversa. Bueno, ese tipo de ejemplos, esos ejemplos cuando tengamos inversas, pues lo voy a explicar en otros videos. ¿Listo? En este video solo voy a explicar este ejemplo, que nos salió la relación directa entre empleados y páginas y la relación directa entre horas y páginas. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Es muy sencillo, pónganle mucho cuidado. Lo que voy a hacer es escribir una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Bueno, es una igualdad. Entonces, ¿cómo voy a escribir la igualdad? Póngale mucho cuidado. Aquí tengo la incógnita. Siempre voy a escribir las magnitudes de la incógnita como una fracción. Aquí tengo el 96 y aquí tengo la X y eso es lo que voy a escribir. 96 sobre X. Siempre escribo primero las de la incógnita. Y eso lo voy a igualar a las siguientes fracciones. Pónganle mucho cuidado. Voy a escribir estas magnitudes a manera de fracción. 4 y 12 lo voy a escribir aquí como 4 sobre 12. Y esa otra fracción la voy a multiplicar, esa fracción 4 sobre 12 la voy a multiplicar por la otra magnitud, 2 sobre 6. Y lo voy a escribir así. En últimas, vuelvo y repito, lo primero que hago es escribir a manera de fracción donde está la X. 96 sobre X, aquí lo escribí.
Siempre esa fracción la voy a igualar, o sea, escribí aquí el igual, por las otras dos fracciones. En este caso, 4 sobre 12, mírenlo acá, y lo voy a multiplicar, miren el símbolo por acá, por las otras magnitudes, 2 sobre 6, 2 sobre 6. Voy a colocar las fracciones así, sin modificarlas, cuando sea directa, porque me salió acá directa, dejo la fracción así tal cual está, 4 y 12, 4 y 12. Aquí también como me salió directa, dejo la fracción 2 y 6 y acá 2 sobre 6. Porque son directas, las dejo iguales. Si me hubiese salido inversa, pues me hubiese tocado invertir los números, pero eso lo voy a explicar en otro video. Por el momento, en este caso, como las dos están directas, las fracciones las escribo tal cual están aquí. Y bueno, aquí lo primero que tengo que hacer es desarrollar la multiplicación entre estas dos fracciones. Es lo que yo recomiendo hacer primero, la multiplicación entre estas dos fracciones. Y la multiplicación es muy sencilla porque se hace de frente. Entonces vuelvo a escribir este 96 sobre x igual, y la multiplicación 4 por 2, 8, y 12 por 6, 72. Ya hice la multiplicación entre fracciones. Y aquí ya ustedes pueden resolver esta ecuación porque ya hice un video que se llama ecuaciones con proporciones, donde desarrollamos ejercicios como estos. Encontramos el valor de la x, pero bueno, lo voy a resolver para terminar de hacer el ejercicio. ¿Cómo se encuentra el valor de esa x? Bueno, esta proporción, esta igualdad la podemos escribir de la siguiente manera. La multiplicación entre 96 por 72, estos dos que están en diagonal, los escribo multiplicándose acá, va a ser igual a la multiplicación de estos dos que están en diagonal, que en este caso sería x por 8, y lo escribo aquí, x por 8. 96 por 72 igual a x por 8. Sigo resolviendo para encontrar el valor de la x, pero ahora voy a escribir aquí arriba porque aquí ya se me acabó el espacio. Entonces voy a desarrollar primero esta multiplicación, 96 por 72. El resultado sería 6912. Y bueno, eso va a ser igual a x por 8, que es lo mismo que tenía acá, simplemente desarrollé esta multiplicación. Y por último, para despejar la x, lo que hago es este 8 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar 6912 dividido 8, eso va a ser igual a la x. Y por último realizo esta división, 6912 dividido 8, y el resultado es 864. Ese es el valor de la x. ¿Qué quiere decir? Que bueno, 12 empleados trabajando 6 horas digitan 864 páginas. Ese es el desarrollo del ejercicio. Listo, mis muchachos. Espero que les haya gustado este video, un solo ejercicio de regla de 3 compuesta. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor déjenmela en sus comentarios. Y bueno, ya saben, si les gustó, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Hasta luego y que estén muy bien.